Perdimos nosotros. Entonces ya todo lo de la Unión Democrática se dejaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creían que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones, pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años intensamente toda la planificación para la realización de la revolución justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así todos llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlo. Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos, porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansioso por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente la revolución. La verdad que era, digamos, la primera ruptura grande a aquella conciencia colonial todavía existente en Argentina, un poco la continuidad del viejo proyecto colonizador mitrista, digamos, liberal mitrista. Exacto. ¿Qué significaba entonces, general, aquel grito de aquella época, Braden o Perón? Bueno, el embajador Braden, o Braden, como se dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la acompañaban los partidos tradicionales, todos los partidos tradicionales. Los nuevos partidos que se habían armado con el justicialismo eran sus oponentes. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Scioldi. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática porque, primero, ella significará la normalización constitucional y la pacificación democrática de los argentinos. Y segundo, el programa que la obligue será una garantía para el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. El Partido Demócrata Progresista viene sosteniendo desde mucho tiempo atrás la necesidad de unir las fuerzas democráticas para recuperar, mediante la acción común, la normalidad constitucional y la plenitud del régimen democrático avasallado por la dictadura. ¿Cómo actuaba este personaje Braden que ha estado en contra suyo de Villarreal, de Arbenz, de Castro? Braden actuaba como en su casa, hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mí presidente fue cuando yo dije, el pueblo tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto.
Y yo a Branden quizás le tuviera que levantar un monumento. En la Argentina fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. General, la derecha y la oligarquía lo acusaba al movimiento como un movimiento extremista comunista. La llamada izquierda o las fuerzas llamadas progresistas acusaban al movimiento como nazi, nipo, facho, falangista, creo que era así, ¿no? ¿A qué se debía esto? Bueno, esa era la usanza de la época. Es decir, eran los insultos políticos, diremos así. Indudablemente, nuestro movimiento, desde la prédica inicial en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargó sobre el aspecto social, especialmente sobre ese aspecto que es la evolución que yo considero que está lanzado el mundo en este momento, la comprobación de que estamos en la realidad. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas uno o fascistas al otro, lo que nos ponía a nosotros en la verdadera situación, porque no éramos ni comunistas ni fascistas. Nuestro movimiento era un movimiento con gran raigambre social y con un tipo de evolución moderna que lanzara a un cambio de estructuras indispensables que ya no respondían a las necesidades del país. Indudablemente, cuando hubo de ponerle el nombre al justicialismo, pinta con toda claridad lo que es. Los candidatos hablaban de distintos nombres en la discusión que tuvimos en el Consejo Nacional de Posguerra. Unos decían Partido Popular. Y yo empecé por decir no es partido, es movimiento. Bueno, otros dijeron movimiento social, o socialista. Socialismo era una mala palabra en aquella época, después de la actuación de los socialistas de nuestro tiempo que fueron tan malos. Entonces, siendo una mala palabra socialista, entonces intervino, recuerdo, en la discusión el doctor Stafforini. El doctor Stafforini dice, bueno, si carga nuestro movimiento sobre la justicia social, le podemos llamar o socialismo. Ahora, si eso es una mala palabra, llamémosle justicialismo. De ahí sale el nombre justicialismo. Pero nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista. Socialista nacional. No. De manera que todos esos calificativos que nos dieron, bueno, eran por molestar o por hacer la campaña política, pero yo bien sabía que nosotros no éramos ni comunistas ni menos fascistas. Claro, y que esa calificación así de nazi que se estaba haciendo en ese entonces era totalmente falsa, y si alguien era nazi en ese entonces eran los sectores llamados democráticos. Natural. Porque eran el equivalente de los nazis que se iban ahí puestos por la gran capital alemán, por ejemplo, y en la Argentina eran los puestos al servicio de la gran oligarquía, que era la fuerza aristocrática. Claro, pero también la fuerza económica. Entonces, esos términos invierten en una situación como esta. Natural, bueno, pero en política cuando se insulta al adversario se elige, sabe lo que está de moda. Y ya que seguimos con insultos, general, también esta coalición liberal oligárquica atribuía el éxito del movimiento en cuanto a la respuesta popular que tenía a un factor, la llamada demagogia. Tipificaba el proceso a un gran demagogo y una masa inculta, la vieja chusma, digamos el viejo concepto de barbarie contrapuesto al de la presunta civilización. ¿A qué entonces, cómo podríamos contestar a esta presunta demagogia? Y, si usted me permite, ¿qué participación tenía esa masa en esta organización del movimiento, en la gestación del 17 de octubre? Porque parecería una masa idiota con un conductor demagógico que instrumentalizaba esa masa con siniestros fines políticos. Bueno, este es un asunto muy explicable. Demagógica o demagogia es un término de origen griego que quiere decir el quehacer político. A eso llamaron los griegos demagogia. Esta palabra, o el quehacer político, con el tiempo
se fue deformando peyorativamente hasta aparecer como una deformación de la política. Naturalmente, como acusación, lo de demagogo es una cosa común en todos los que no pueden triunfar en la política. Al adversario le dicen que es un demagogo. En el fondo tienen cierta razón si volvemos a los griegos, ¿no? El que hace el buen quehacer político es un demagogo. Ahora, empleado eso peyorativamente como se lo emplea ahora, fuera de la del verdadero valor del término, eso se lo aplican a todo el que recibe los favores del pueblo. Ahora, ellos piensan que al decir demagogo dicen aquel que promete y no realiza, y que con la promesa gana. No, nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso letrero de la Argentina, Perón cumple. Nosotros cuanto dijimos en la Secretaría de Trabajo y Previsión lo cumplimos. ¿Y qué participación tenían las bases, las masas en la gestación de este proceso? ¿Qué conciencia existe? Pero es natural, porque eran ellas mismas las que estaban realizando. ¿Y quiénes fueron los que gobernaron? Fueron los agentes directos del pueblo los que gobernaron con nosotros. Los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos populares. De manera que la masa se sentía representado realmente. Por otra parte, nosotros gobernábamos con la verdad. Y la política que hacíamos era una política de honestidad. Porque hoy la mejor política es decir la verdad. Al contrario de lo que pasaba hace 30 años, que la mejor política era la mejor mentira, ¿no? No, hoy se gobierna con la verdad y se dice la verdad, esa es la mejor política. Y si hoy los argentinos siguen pensando en que nosotros cumplimos bien con nuestro deber, porque siempre le dijimos la verdad. Cuando hubo necesidad de ajustarse un poco, se dijo, señores, nos ajustamos. Recuerdo 50 y 51, perdimos 2 cosechas de trigo y en la Argentina se acababa el trigo. Empezamos a moler y molimos trigo integral, es decir, un pan morocho. Pero ese pan morocho lo comieron todos porque no se molió otra harina. Lo comió el pobre y lo comió el rico. Y nosotros dijimos, cuando haya que gozar, gozaremos todos. Pero cuando haya que sufrir, sufriremos también todos, sin diferencia. Claro que eso, que es justo, y que nadie puede discutir que no sea justo, eso es el que mejor y más rápidamente lo comprende, es el pueblo. Por eso ese pueblo apoyó nuestro gobierno.